Nuevamente un capítulo del Sillón de John. El día de hoy nos encontramos con Andrés Botero, el concejal más joven de Río Negro, que tiene una historia muy interesante y que el día de hoy la va a compartir con nosotros. Andrés, bienvenido, hermano. Muchas gracias, John, por la invitación. Una anécdota es que nos conocemos desde pequeños, una relación familiar desde hace muchos años, pero apenas nos reencontramos después de mucho tiempo, en un encuentro hace poco, y muchas gracias, hombre, por invitarme a este espacio tan importante. No, bienvenido, Andrés, hermano. Andrés, bienvenido nuevamente, hermano. Muchas gracias, John, por la invitación nuevamente. Y bueno, muchas gracias, mucha expectativa de este espacio. Sí, vamos a indagar en Andrés, cómo llegó a la política. Es una historia un poco tediosa, pero yo llegué por una tusa política. Una tusa política. La vamos a lanzar a la luz pública. La tusa política. Sí. No, fue una decepción en algún momento humillante que vivió mi mamá en política, que me tocó vivir al lado de ella y fue muy frustrante, y bueno, me inspiró a hacer política distinta y a ser un político distinto también. Vinimos un poco, hermano. Nosotros nos conocimos más o menos, ¿qué? Por a los 10 años más o menos. Yo tenía por ahí 10 años, usted tenía por ahí 13 años, 12 años. 12 años, sí, más o menos. En una vereda de Río Negro, en Galicia. Vereda Galicia nos conocimos. Mi abuela, muy amiga de tu mamá, de tu papá, nos conocimos allá en la vereda, y allá me mandaban a pasar vacaciones varios días. Allá nos quedábamos. 19 años después nos volvimos a encontrar. Una sorpresa, hermano, verte ya con una empresa tan grande, con tanto recorrido, yo te veo en los podcasts, la verdad yo soy fan, ahí lo confieso. Qué bacano, Andrés. Pero es muy bonito porque cuando uno ve crecer a los amigos con los que creció, con los que conoció hace muchos años y los vuelve a ver después de mucho tiempo, no solamente los ve grandes en edad, sino también en experiencia, en conocimiento, en los hermanos en el tema empresarial. De verdad que te felicito. Muchas gracias, Andrés, hermano. Andrés, yo empecé a ver nuevamente pues tu vida, tu historia, cuando empezaste como a lanzarte en la política. Y siempre me ha traído como que te hizo llegar a la política. Contanos algo de eso. La política fue la forma que encontramos también no solamente para cumplir los sueños personales, sino para ayudarle a mucha gente que estaba muy decepcionada de la política. Nosotros sabemos que hay muchos políticos que llevan muchos años en esto, que obviamente uno se apasiona cuando llega a esto, como te lo decía ahora. Sí. Pero también creíamos que hacía falta tener una nueva generación de políticos, que no fueran siempre los políticos tradicionales, los de siempre, que estuvieran en el mundo de la política, y queríamos en parte también demostrar como equipo que sin plata, con un trabajo honesto, con ideas, se podía llegar a ocupar este lugar, y que no era solamente un espacio reservado para las familias, para los apellidos políticos, sino que los que no tenemos a nadie en la política, un familiar ni nadie que nos impulsara, también podíamos cumplir el sueño de llegar a hacer política y empezar a trabajar por otras personas que no tenían esa representación y esa voz en esos espacios. Entonces creo que un sueño colectivo, un sueño muy bonito, y la verdad lo hemos disfrutado, hermano, como nunca. Nuestro trabajo es personas que creen que se puede hacer distinto, pero sobre todo personas muy desinteresadas, que no esperaban nada a cambio más que tener una nueva representación, tener una voz distinta en el consejo, tener un amigo también, porque eso es una campaña que se hizo entre amigos y amigas, y encontrar en la política el espacio para transformar la vida de las personas. Yo creo que eso es lo más importante, y esa es la labor que uno tiene que hacer en el consejo, ¿cierto? Sí. Es poder ser esa voz que sea el puente entre la administración municipal y la comunidad que nos necesita. En una palabra, ¿cuál fue tu motivación para entrar al mundo de la política? Yo creo que fue el amor. ¿El amor? Fue el amor, sin duda. El amor por mi madre, yo creo que fue lo que hizo que decidiera aspirar a la política. Mi mamá era una mujer que siempre veía a los políticos como unos doctores, como esas familias, como una clase distinta. Sí. Yo creo que el amor por ella también me motivó mucho y me inspiró para seguir trabajando para ser ese político que ella quería ver en la calle, y que fuera una persona cercana, que no fuera simplemente ese doctor, sino que fuera una persona que tuviera el contacto con la gente como ella lo buscaba en su momento. Sí. Cuando no conocía tanto, cuando no estaba como tan adentro, desconocía totalmente, yo me imaginaba a un político como una persona líder, dando ejemplo,
que fuera una persona de admirar, pero cuando no entra en este mundo se da cuenta que no todas las personas son así. Nosotros hemos tenido frustraciones políticas desde hace muchos años. Yo trabajé, mi primera tusa política fue el plebiscito por la paz. Sin duda un trabajo de calle que esperábamos que las personas votaran a la paz así no tuvieran la convicción política del gobernante. Y obviamente en la calle nos hemos encontrado con muchas personas que de pronto nos han utilizado para llegar a esos cargos públicos. Entonces, que sí he tenido decepciones políticas, claro que las he tenido como todos. Yo creo que ese es el reflejo de ver que hoy hay un montón de políticos nuevos, jóvenes, líderes, personas que decidieron ser voces desde el campo, que han cambiado mucho la forma y la visión de hacer política que venía desde hace muchos años con las estructuras. ¿Cuál es tu público objetivo cuando decides meterte a la política? Las personas que no tienen voz, los invisibles. Yo creo que la política nuestra siempre ha sido trabajar por las poblaciones que siempre han sido invisibles. Aquellos que no encuentran la cercanía en el político, las que ven que es difícil acceder a los beneficios institucionales. Y yo creo que nosotros trabajamos más que todo es por aquellas personas que se sienten invisibles en la calle, que sienten que no tienen una representación. Trabajamos mucho por los sectores más vulnerables. Yo creo que eso es nuestro compromiso y fue nuestra promesa de campaña y espero honrarla hasta el último día que esté en la política. Esa es tu promesa de campaña. Mi promesa de campaña es hacer las cosas distintas, hacerlas bien y trabajar por la comunidad que nos necesite siempre. Andrés, cuando hablas de promesa de campaña, ustedes cuando van a iniciar en el proceso, eso tiene que quedar por escrito en alguna parte. No, qué sé yo. Nosotros cuando aspiramos, por ejemplo, en nuestro caso, tuvimos unos volanticos que sacábamos en la calle donde contábamos nuestra hoja de vida, pero también qué queríamos hacer o cuáles eran nuestras propuestas. Pero las promesas de campaña son la esencia que nos hace llegar a la política. Entonces, por lo que nosotros vamos a trabajar, el sector que queremos liderar, qué es lo que nosotros vamos a representar y qué es lo que nosotros vamos a hacer en nuestra labor día a día. Y yo creo que las promesas de campaña no son prometer el puesto a una persona o prometer que vamos a pavimentar el Río Negro, sino que las promesas de campaña son aquellos compromisos que uno sabe que son realizables y posibles desde un consejo y que representan la comunidad que nos elige a nosotros cuando llegamos a sus cargos de representación. Bueno, y dentro de tu conocimiento, ¿cómo sabías que era real o era posible alcanzar algo? Pues la verdad, claramente cuando uno no está dentro de un consejo, por ejemplo, cree que todo es un poco más fácil. Cuando uno llega al consejo se da cuenta que hay trámites administrativos que hacen que las cosas sean un poco más demoradas, que entendemos ahora que lo público no es un recurso infinito, sino que es un recurso finito que hay que saber administrar, que apoyar una propuesta va a beneficiar o afectar a otros y eso siempre se va a ver en cualquier cargo de representación y sobre todo en estos temas ejecutivos que son tan cercanos a la comunidad y que todas las decisiones que uno tome afectan a unos, pero benefician a otros. Yo quiero que hagamos énfasis ahí, Andrés, porque me parece curioso esa parte, lo que hablábamos ahorita de que una decisión que puedes tomar en estos momentos siempre va a afectar a uno y va a beneficiar a otros. Pero entonces ahí, ¿qué público escoger o cómo llegar a tomar esa decisión? Pues el deber ser siempre es beneficiar a la mayor cantidad de población. A la mayor cantidad de población. O a las entonces, personas más vulnerables. Por decir el ejemplo que me das ahorita de que vamos a hacer un acceso para personas discapacitadas. Son menores las personas discapacitadas y van a ser mayor las personas que se van a ver como sin un beneficio. Yo le ponía hacerlo entonces afuera de esta barbería. Yo le decía, si nosotros vamos a trabajar por la inclusión, que ahí sería el otro punto, que es trabajar por las personas más vulnerables, porque también, digamos, beneficiar a la mayor cantidad de personas es un deber ser. Pero claramente beneficiar a aquellas personas que menos representación han tenido, que menos beneficios tienen, es una obligación del Estado y de la institucionalidad o de las alcaldías, de los municipios como tal. Entonces yo le decía a él, si nosotros hacemos un paso para las personas en situación de discapacidad, un paso especial, y quitamos el parqueadero, estamos beneficiando a una población que nos necesita. Pero obviamente se va a ver afectado el comercio porque no van a tener donde parquear los carros para venir a motilarse o para venir a todo el mall. Y yo creo que la política es eso, un montón de decisiones que afectan a uno o benefician a otros. Entonces tiene que verse siempre en esos dos sentidos, beneficiar a la mayor cantidad de personas posibles o
darle la garantía de derecho a las personas más invisibles. Hay una ley de la economía de Gregory Mankiw que dice que los individuos responden a incentivos, y hay otra que dice que los individuos nos enfrentamos a disyuntivas. Y yo creo que muchas veces tomar las decisiones no es tan fácil, y ese es el liderazgo que uno necesita en los políticos, John. Personas que sean capaces de tomar decisiones y que sean capaces de asumirlas con toda la franqueza con la comunidad, porque muchas veces no vamos a poder beneficiar casi nunca, o nunca. Me atrevo a decir que vamos a poder beneficiar a todas las personas, eso es imposible. Sí, pero que vamos a trabajar con convicción y corazón por hacer las cosas bien, esa es la labor que representan los políticos. Entonces ahora me decías una cosa, y es que ¿cómo se atienen ustedes a los malos comentarios, a la mala energía, a la envidia también muchas veces que tienen algunos políticos, o que tienden a tener, o que tendemos también a tener algunos políticos en la calle? Y tiene mucho que ver con eso, y es que a nosotros nos toca asumir las decisiones con toda la franqueza, y que alguien las tiene que tomar. Sí, el líder tiene que tomar decisiones, y el pueblo confiar en ellas. Le toca a uno, ¿cierto? Sí. Andrés, después de lograr llegar al consejo, tus expectativas frente pues al cargo que tienes, ¿siguen siendo las mismas o cambiaron? Yo creo que se transformaron. Se transformaron, entonces sí cambiaron. Antes era, digamos, pensábamos que todo era más fácil, pensábamos que todo era posible, sabíamos como cuáles eran los roles de los concejales, pero no contábamos de pronto con que necesitábamos mucha más participación, y necesitábamos siempre tener una mayoría para poder sacar adelante los proyectos, y eso pues fue un asunto que se fue convirtiendo como cada vez en una resistencia. Sin embargo siento que ha valido la pena, y cada vez uno más se enamora de esto, y se da cuenta, por ejemplo, que los compañeros corporados, cada uno tiene un rol en la sociedad muy bonito, entonces trabajan en líneas distintas, pero todos por un bien de la comunidad, y eso es algo que yo me encontré en el consejo que me dejó absolutamente sorprendido, porque una cosa es lo que dicen de los políticos y otra cosa es trabajar con ellos y ver la labor tan linda que realizan día a día. Y en tu caso personal, Andrés, ¿sí le cumpliste a todas las personas las propuestas que les hiciste? Nosotros, las promesas, hemos estado por lo menos avanzando en que las propuestas se hagan reales este año, y hemos hecho unas gestiones que esperábamos hacer desde el consejo, cosas muy bonitas que hemos logrado. Hemos trabajado y hemos representado 100% de lo que nosotros hemos querido, pero aún nos falta sacar unos proyectos de acuerdo adelante. Todavía nos faltan 2 años y medio de consejo, que esperamos que en ese tiempo logremos sacar los proyectos que queremos sacar adelante, digamos, en este periodo, pero claramente que sí representamos las comunidades que prometimos defender y representar. O sea, hasta ahora tu comunidad sigue creciendo porque has cumplido. Sí, gracias a Dios. Vemos que tenemos un equipo muy bonito. El equipo de una nueva generación es gente que de verdad cree y tiene la convicción de que se puede hacer las cosas distintas, y todo el trabajo que nosotros hacemos día a día es por lo menos por representar ese sector y esa comunidad que nos acompañó en la campaña, y hemos venido creciendo con el paso del tiempo también con otras comunidades que ahora como concejales estamos conociendo, con problemáticas que no conocíamos. Y la verdad es que uno con esto recorre muchas veredas, muchos barrios, sectores que no conocía, y va conociendo muchas personas, y yo creo que esa es la parte más linda de la política. Sí, llegas al núcleo de todo. Llegamos a la periferia, yo creo, más bien. Llegamos a conocer barrios, sectores, problemas, comunidades, historias, y uno conecta mucho con las historias de las personas. Entonces, uno en los recorridos que hace en la comunidad cada vez son más grandes, y cada vez uno conoce más personas que tienen historias distintas, que cuentan cómo se hicieron los ramales, cómo se hicieron las carreteras, cómo salieron adelante las familias, cuáles son los apellidos. Es una historia que uno va construyendo también con el paso del tiempo, pero sobre todo con el contacto con la comunidad. Pero tú que ya estás metido de lleno en esa parte, cuando llegamos pues a estos barrios marginales, ¿crees que de cierta manera tienen tanta delincuencia por falta de oportunidades, o cuál es el motivo? Yo creo que cada historia amerita ser estudiada. Es muy difícil cuando no solamente no se tienen las oportunidades,
sino que no hay una realidad que uno haya aprendido, construido desde su infancia. Sí. Entonces hay personas que de pronto sí pueden tener la oportunidad, pero no es algo que ellos conozcan. Es decir, nosotros conocemos muchas historias de madres solteras que tienen los esposos en las cárceles, que tienen 3, 4 hijos, que aguantan hambre, que les toca trabajar desde pequeños rebuscándose la vida y que no encuentran otro refugio que no sean los combos, que no sean los grupos que se van convirtiendo en clanes que ellos pueden ver de pronto como familias y no como grupos, y se aferran a esa familia, a esa realidad, y si le presentas una cosa distinta es algo que no lo hacen consciente. Entonces yo creo que cada caso y cada persona que entra en ese mundo es una vida y un mundo distinto que hay que estudiar a detalle, y que no es una generalidad, y que no hay que generalizar en que los pobres son pobres porque quieren o porque no tienen oportunidades. Cada persona es un mundo, y cuando uno se da cuenta y entra al detalle y se va a la casuística de cada familia y uno entiende por lo que les ha tocado pasar, uno no encuentra, si por lo menos es empático, otra forma de vida. Entonces nosotros hemos conocido casos muy, muy tristes. Pero entonces se basa más que todo como en lo que vivieron desde niños, de cierta manera. O sea, lo cultural es muy difícil de sacar. Yo creo que uno tiene que hacer una deconstrucción de lo que ellos han construido y cómo se constituyen como persona, del crecimiento, de lo que entienden por familia, de lo que entienden por refugio, de las posibilidades que se les da muchas veces a esas mismas familias, de los apellidos, porque también hay un crimen heredado que va de apellido en apellido. Hay un crimen heredado, o sea, usted de ese apellido ya lo tildan, pues. Y sobre todo porque los mismos padres forman a los niños para que sigan ese legado. Y eso se ve aquí y en todas partes del mundo. Son legados que se han construido, y así como me contabas ahora la historia de tu amigo que el abuelo fue barbero, el papá fue barbero, pues yo creo que eso también se replica cuando uno no encuentra otra crianza distinta que obtener las cosas de manera mala vida. Entonces, eso es un detalle. Yo creo que uno no puede generalizar bajo ninguna circunstancia ni el delito, ni el crimen, ni la pobreza, ni las oportunidades, porque así vos llegues con la oportunidad de estudiar un pregrado gratis, no tenés la garantía de que va a poder comer todos los días en la universidad, o que va a tener el pasaje para ir a estudiar, o no tenés la garantía de que su familia va a tener comida y no va a tener que trabajar para poder ir a estudiar. Entonces yo creo que sí está mal hablar de que las personas tienen muchas oportunidades y simplemente no las aprovechan. De pronto no se van a la casuística de que hay muchas personas que tienen muchas oportunidades, pero que no tienen la oportunidad de tomar esa oportunidad para salir adelante. Y eso, cuando uno conoce tantos casos que son tan difíciles, va entendiendo, hermano, que de pronto nosotros, a pesar de no haber tenido todas las oportunidades del mundo, fuimos demasiado afortunados. Sí. Bueno, ¿y ese pensamiento cambió cuando llegaste a ser concejal o ya estaba antes de? No, cambió. Es decir, cuando llegaste y conociste pues la realidad. Lo que pasa es que uno aprende mucho más cuando está en este rol. Sí. Porque primero, cuando uno está de candidato, escucha y recoge unas necesidades de las personas, pero las necesidades de cada comunidad también van cambiando a medida que se van solucionando. Entonces, cuando vos le garantizas a una persona el plato de comida, ya puede estar preocupándose por comprar con qué lavar la casa, ¿cierto? Pero yo creo que cuando uno va resolviendo esas necesidades que son más urgentes, van pasando a un segundo plano y se va enfocando en otros temas. Entonces uno aprende mucho y va también como recogiendo unas necesidades en campaña. Cuando vuelve escucha, por ejemplo, necesidades distintas, y uno va transformando, todo el tiempo va transformando las necesidades de la comunidad. Pero sobre todo uno en este rol escucha más asertivamente, porque siempre estamos pensando son de solucionar en este momento, porque ya es el momento. Entonces ese discurso de campaña de voy a hacer, es empezar a hacer. Entonces es pasar de la promesa, de la propuesta, a la acción. Y eso es un ejercicio muy lindo, porque ahí es donde uno ve
cuál es el alcance que puede tener como concejal o incluso un alcalde, cuál es el alcance que puede tener realmente como alcalde de su municipio para solucionar tantos problemas que tiene. ¿Cuál es la definición de ser concejal? A mí me pagan por ayudarle a la gente. Le pagan por ayudarle a la gente. Esa es la definición de un concejal. El concejal es el puente mediador entre la comunidad y la administración pública. Nosotros somos los que recogemos las necesidades de la comunidad, las llevamos a la administración y tratamos de hacer ese puente para buscar soluciones. Esa es nuestra labor. Tenemos una labor de control político muy importante, que es vigilar que los recursos se inviertan bien, que no se le ponga chofer al chofer también, como muchas veces ¿Que no se le puede qué? Que no se le ponga un chofer al chofer, ¿cierto? No, que sea un asunto de una inversión sana, coherente, también que responda a las necesidades del territorio y de las comunidades. Y es nuestra labor de control, pero nuestro verdadero ejercicio en esencia es ser ese puente entre la administración municipal y las comunidades que nos necesitan. Andrés, ¿qué se siente ser concejal? ¿Qué ha cambiado en tu vida pues, en cuanto al tema personal? Se multiplicó el trabajo. Se multiplicó el trabajo. Yo siempre he tenido claro que esto es un letrerito que uno tiene arriba que dice concejal, pero que en últimas esto pasa muy rápido y esto se acaba y uno lo que quiere es dejar un legado y dejar amigos en el camino. Entonces uno no se puede obsesionar con estar en este tipo de cargos y que todas las personas a veces toman una actitud distinta a la que tenían antes de que tuviera la investidura o de ser concejal. Pero yo creo que personalmente uno no puede cambiar la forma de ser o la forma de tratar a las personas, ni se puede cansar de ellas porque ya cumplió parte de sus objetivos. Eso es transitorio. Es transitorio, sí. Pero que el trabajo se ha multiplicado, sí, eso sí ha cambiado mucho. Ahora se siente más el trabajo, se siente más la emoción, se siente mucho más el peso y la responsabilidad que uno tiene porque cuando uno va a tomar decisiones o cuando uno va a votar, por ejemplo, acuerdos, ya lo siente distinto, ya siente que está en sus manos y que quiere hacer las cosas lo mejor posible, pero por lo menos desde que uno haga las cosas de corazón, así se equivoque, desde que tenga la convicción de que está haciendo las cosas bien por la comunidad, yo creo que eso es lo que hay que dejar. Y una felicidad inmensa, hermano, de haber cumplido este sueño tan lindo. Sí. De estar acá, eso es claramente, pues... ¿Este sueño lo tenías cuántos años atrás? Desde que estaba en noveno en el colegio. Noveno grado. Desde que estaba en noveno. Pero dijiste, ¿quiero ser concejal o quiero ser político o qué? Yo dije que quería ser político, pero cuando estaba en noveno le dije a mi mamá que iba a ser concejal. Realmente le dije que iba a ser alcalde, pero pues también le dije que quería ser concejal. Ah, bueno, o sea que va al proceso, Pues ahora quiero concentrarme en hacer bien este consejo, en sacarlo adelante, en cumplir las expectativas de las personas, en ser feliz en el camino. Yo creo que lo más bonito es que yo no madrugo como si esto fuera un trabajo, sino como si fuera mi vida. Sí. Entonces me levanto día a día como sin el tedio de verlo como una labor simplemente, sino como algo que amo. Andrés, y ya para terminar, ¿qué consejo le darías a los jóvenes, siendo tú el concejal más joven, para lograr que Río Negro tenga un mejor futuro? Bueno, que se vinculen a la política. Hacer política no es solamente participar activamente de ella, ni ser candidato o candidata. Hacer política y participar en política es enterarse, leer, estudiar cuáles son las decisiones que pasan en un consejo. Y yo creo que es muy importante que los jóvenes participemos en política no solamente de manera electoral, sino que participemos en política entendiendo, comprendiendo y siendo partícipes de los escenarios que tienen las administraciones municipales para que sean escuchados, para que sean también comprendidos un poco. Entonces, hagan política. Así no sean candidatos, pero hagan política, que es muy importante porque de verdad transforma la vida de las personas. Ahí está el cambio de la sociedad. Ahí hay un paso importante para cambiar la sociedad. Listo, Andrés, muchas gracias, hermano, muchas gracias por la visita, parce. Qué bueno tenerte por acá nuevamente. Ya se pague.